Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Esta es nuestra primera práctica para la materia de Circuitos Eléctricos 1. Mi nombre es Itzel Mariela Miguel Sánchez. Mi nombre es Farid Elisa Martínez Suárez. Y mi nombre es Luis Ángel Ortiz Sánchez. El objetivo general de la práctica es determinar de forma experimental la relación que existe entre la corriente y el voltaje a través de una resistencia. El objetivo específico es medir corriente y voltaje de una resistencia y calcular de forma experimental el valor de la resistencia. Esta práctica está basada en la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. Bueno, este es el circuito que vamos a utilizar para nuestra práctica. El cable café es nuestra tierra y el cable azul es corriente positiva. Como ven, por aquí pasa una resistencia y estos cables ahorita no son de mucha importancia, solo al momento de medir los voltajes para calcular el voltaje de aquí. Y vamos a estar calculando, como ya dije, el voltaje de aquí y la resistencia que existe entre el cable azul y el resistor. Bueno, aquí estamos con nuestro circuito. Vamos a medir los distintos voltajes que se generan. Le empezamos metiendo el circuito a 5 volts y mi compañero está midiendo el voltaje. Estoy midiendo el voltaje paralelo a la resistencia y la primera medición es 4.68. En este caso, como vamos a hacer distintas mediciones con distintos voltajes, en el voltaje paralelo a la resistencia, primero vamos a ir midiendo todos los voltajes metiendo distintos voltajes. Entonces ahora vamos a poner 5.5. Ahora el voltaje nos sale 5.16. Ahora le cambiamos a 6. Y el nuevo voltaje es 5.65. Cambiándole a 6.5. El nuevo voltaje es 6.18. Y cambiándolo a 7 volts. 6.60. Poniéndolo en 7.5. 7.10. Dejándolo en 8 volts. 7.60. Mire, yo no forma para que las líneas se vayan así. ¿Por qué las tengo con mil? Hay una forma de que le des un clic y como que hagan que de eso. Hay una que se llama En 8.5 volts. y te va a quedar recta. Y la seleccionas 8.8. le das clic y te va a aparecer 8.08, pero. y añades las esquinas que tengo En 9 volts. para que te vuelvas. 8.53. Créeme, todo eso estuve descifrando anoche a las 12 de la noche. En 9.5 volts. 9.6. Bueno, ahora vamos a medir la corriente que pasa por la resistencia.
con los mismos voltajes que utilizamos. A continuación vamos a medir la corriente que pasa en el circuito antes de con los voltajes que ya habíamos utilizado antes. Para medir la corriente en el circuito se tiene que hacer a circuito abierto. De esta manera vamos a medir primero con 5 volts. 5 volts y como ven en el amperímetro nos marca 8.91. A continuación vamos a hacerlo con 5.5 volts. Y la corriente es de 9.81. Ahora con 6 volts, la corriente en el circuito es de 10.71. ¿Qué te da de valor? Con 6.50 volts, la corriente en el circuito es de 11.61 miliamperes. Para 7 volts, la corriente en el circuito es de 12.51 miliamperes. Para 7.5 volts, la corriente en el circuito es de 13.41 miliamperes. Para 8 volts, la corriente en el circuito es de 14.31 miliamperes. Para 8.5 volts, la corriente en el circuito es de 15.22 miliamperes. Para 9 volts, la corriente en el circuito es de 16.12 miliamperes. Para 9.5 volts, la corriente en el circuito es de 17.03 miliamperes. A continuación vamos a hacer los mismos cálculos, pero con una resistencia de diferente wattaje. Vamos a hacer medición de voltaje a circuito cerrado. Y aquí vamos. Para 5 volts tenemos 4.99 volts que pasan de este lado del circuito. Para 5.5 volts 5.49 volts. para 6 volts 5.99. para 6.5 volts 6.49. para 7 volts 6.99. para 7.5 volts 7.49 volts. para 8 volts 7.99 volts. para 8.5 volts perdón 8.49 volts. para 9 volts 8.99 volts. para 9.5 volts 9.49 volts. Medimos el circuito a circuito cerrado, bueno, el voltaje, perdón, pero como en este caso es un alambre, lo estamos midiendo de esta forma. Y el voltaje que entra en el circuito es aproximadamente el mismo, con un pequeño error muy pequeño. A continuación vamos a medir el mismo circuito, pero ahora vamos a calcular la corriente eléctrica, y esto se hace a circuito abierto. Primero vamos a probar para 5 volts y la corriente en el circuito es de 5.00 miliamperes.
A continuación vamos a calcular con 5.5 volts. La corriente es de 5.50 miliamperes. Ahora vamos a calcular para 6 volts. La corriente en el circuito es de 6.0 miliamperes. Para 6.5 volts, la corriente en el circuito es de 6.5 miliamperes. Para 7 volts, la corriente en el circuito es de 7.01 miliamperes. Para 7.5 volts, la corriente en el circuito es de 7.51 miliamperes. Para 8 volts, la corriente en el circuito es de 8.02 miliamperes. Ahora para 8.5 volts, la corriente en el circuito es de 8.52 miliamperes. Para 9 volts, la corriente en el circuito es de 9.02 miliamperes. Y por último, para 9.5 volts, la corriente en el circuito es de 9.53 miliamperes.